Ya, ahí se empezó a grabar la clase. Ya vemos 18 conectados. Igual están faltando, ya. Comencemos. Ya, ¿se ve en la pantalla? Sí, profe. Ya. Lo que tenemos ahí, voy a subir el audio a mi micrófono. Lo que tenemos ahí, ya, es el resultado de la primera vez que hicieron las 10 preguntas que revisamos la clase pasada. ¿Se recuerdan que yo les comenté que habían habido un 58% de respuestas correctas, 31% erróneas y 11 sin respuesta? Y que revisamos las preguntas y lo que correspondía a cada una a la clase del lunes. ¿Se recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ¿qué debería haber pasado? ¿Qué? ¿Qué debería haber pasado si les apliqué el mismo cuestionario y habíamos visto las preguntas y sus respuestas? ¿Debería haber subido el porcentaje de respuestas correctas? Debería haber subido y bastante, ¿cierto? Si las habíamos conversado recién, ¿ya? Lo lógico sería que tuviésemos un altísimo porcentaje de respuestas correctas. Veamos qué ocurrió. Fíjate que de 58%... Mejoramos igual un 11%. Sí, sí se mejoró. De 58 subimos a 69. ¿Ya? Lo cual es bueno. Pero... También subieron las sin respuestas. Debería haber subido más. ¿Ya? Claro, y lo que pasa, acá participaron... Creo que participaron... no me acuerdo cuántos participaron acá. Creo que Es eran que 20. había alguno que no le pescaba para seleccionar la respuesta. Pudiera ser que hay algunos problemas técnicos, ¿cierto? Que hace que no les tome y marque sin respuesta, porque teníamos... ¿Cuántas sin respuesta la clase pasada? 11 sin respuesta. ¿Ya? Sin embargo, ahora tenemos 16 sin respuesta, pero bueno, me cuento yo que no respondí tampoco, así que, bueno, en la otra también estaban contando a mí, ¿ya? Bueno, pero la idea, chicos, ya, es que en la opción que yo les dejé para que ustedes ingresen con un código, revisen este tema, ¿ya? Y vayan nuevamente aplicándose el cuestionario, cosa de ir asimilando algunas cosas, perdón, de ir interiorizando las respuestas, y si hay duda con relación alguna, porque no te queda claro, ¿ya? La anotas y en la clase que tengamos me la preguntas o me las mandas por el Teams o por mi correo o por el WhatsApp, como quieran, ¿ya? Acá tenemos en todo caso los top 10, ¿ya? Francisca Valenzuela, 10 de 10 con 7.205 puntos, felicitaciones. ¿Ya? Francisco está ya con 9 de 10 con 6.513 puntos y Tania Barrera con 6.512 puntos. La diferencia que se da, ¿ya?, entre uno y otro acá, aunque tienen la misma cantidad de respuestas correctas, es la velocidad con la cual respondieron. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Ya. Vamos a seguir. Y acá tenemos la última pregunta que se hizo en la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ya. ¿Y cuál ganó? ¿O cuál que tiene más like? ¿Cierto? Esta que nos presentó... A ver, déjame dejar de compartir esta cosa para leerla bien.
la que nos dice, bueno, la pregunta era, ¿cuál sería la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial? Y acá el compañero nos dice, la tercera es la automatización de las máquinas. La cuarta es una complementación de la tercera mediante avances tecnológicos, los cuales llevaron a la automatización vía remota mediante internet. Y tiene 9 likes. ¿Ya? La otra que tiene más likes, que tiene 4, ¿cierto? Nos dice, la tercera se basó en la tecnología y electrónica y la cuarta digital, ciberfísica o internet. A los que votaron por la que figura en primer lugar, ¿por qué le dieron su like? ¿Por qué les gustó? Yo es la que le encontré más similitud a lo que vimos en el video. Por eso le di like. Ya. ¿Podrías activar tu cámara, por favor? ¿Cómo? Vayan activando su cámara cuando hablen para poder ir viéndolos, Diego. Sí, pero es que no puedo, porque la cámara de mi computador se ve como blanco y negro y no se ve nada. Se ve puras luces. Sí se puede. Me dijiste, en relación a lo que te viste en el video, ¿qué le encontrabas más sentido? ¿Cómo? ¿Por qué le encontrabas más sentido en relación a lo que viste en el video? Por los avances tecnológicos y porque empezaron a ocupar esos avances tecnológicos en una forma, por así decir, ayudar al medio ambiente y cosas así, como de reducir la contaminación. Ya. De acuerdo, muchas gracias, Diego. ¿Ya? ¿Alguien más que le haya dado like a esa? ¿Por qué le llamó la atención? ¿Quién más le dio like a eso? Yo, profe, yo le di like. Ya. Cuéntame por qué, mientras invito a Nicole, está con problemas, Nicole Stephanie Vega, la voy a invitar por el Teams. Profe, el otro, ¿es necesario que active la cámara para decir las cosas? Ya, yo les pedí, cierto, que fueran poniendo en práctica, porque una de las actividades que vamos a tener que hacer y que van a ser evaluadas es que van a tener que hacer presentaciones por pantalla y van a tener la opción de o lo hacemos en línea o lo vamos a tener que ir haciendo grabando un video, para lo cual también vas a tener que mostrarte. Entonces, una vez, dime ya, nomás. profe, le doy la opinión mía de por qué puse eso y también de por qué le di like. ¿Ya? Ya, deja activar la cámara. Ya. ¿Se activó? Sí. Ya. Le puse que la tercera es la automatización de las máquinas, porque es cuando empezaron a hacerse las máquinas de manera más automática y sin tanto engranaje que las personas lo tenían que mover, y se empezaba a implementar más la energía y la electricidad para que se llevaran a cabo. Y después la cuarta fue más la automatización de las máquinas, porque ya con más avances tecnológicos y también por el internet también básicamente se empezó a hacer de vía remota. Ya no tenía que estar ahí, por ejemplo, con botones al lado de la máquina, sino que se lo podía hacer, por ejemplo, desde fácilmente una oficina, su casa, etcétera, poder estar controlando la máquina del lugar más lejos, por lo que también se corre menos riesgo, porque en una industria los accidentes pasan harto y son bastante peligrosos si llega a pasar un accidente allá, si alguien se cae en una máquina y cosas así. También se va por el tema de la seguridad de las personas. Estupenda reflexión, me parece bien acertada, ¿ya? Bueno, efectivamente, les dejé un material también, de ahí se los voy a comentar, en donde creo que se menciona el hecho, digamos, de que en todos aquellos trabajos que pueden desempeñar personas, que pueden implicar algún tipo de riesgo, ¿cierto? Como nos decía Diego, ¿ya?
y puedan ser reemplazados por maquinaria o por o automatizados en términos de robótica, ¿ya? Lo lógico sería hacerlo. ¿Alguien más que le haya dado like? Tenemos 9 personas que le dieron like a esa afirmación. ¿Alguien más que quiera participar? Hola, profesor. Hola, ¿quién es? Tania. Tania. Hola, Tania. Hola. Profe, yo no le di like a la a la respuesta, pero creo que es porque está bien sintetizada la apreciación de la tercera de revolución y de la cuarta, y ¿Ya? creo que se puede entender bien como la diferencia. Más que Perfecto. como ahondar más, es como que la respuesta está bien redactada y está bien sintetizada y es en efecto lo que está preguntando. O sea, se aprecian las diferencias. Claro, se aprecian las diferencias, que es la pregunta que se hizo, más que seguir resumiendo la clase. Muchas gracias, Tania. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Martín, dinos, Diego. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le haya dado like y quiera comentarnos el por qué? O como Tania, si alguien, digamos, también quiere dar su opinión al respecto, estupendo. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, están tímidos. Sí, profe, se escucha. Ya. ¿Por qué Sí, tanta se escucha. ¿Por qué tanta timidez? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Bueno, la idea es que vayan participando más chicos porque, como les digo, más adelante en las evaluaciones van a tener que participar en línea en alguna presentación, en algún grupo que tengan que participar con un conjunto de compañeros o en algún video, ¿ya? Así que es bueno que nos vayamos ensayando. Continuemos. Ya, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí. Y de alguna manera están los elementos que el compañero cuando hizo su respuesta ya nos presentó, ¿ya? En términos de las diferenciaciones entre lo que había en la tercera revolución y en la cuarta. Sigamos avanzando. Fíjense lo siguiente, se los voy a leer, ¿ya? La cuarta revolución industrial. En el Foro Económico Mundial de 2016, el doctor Klaus Schwab introdujo el concepto de cuarta revolución industrial. Desde la década de los 70, la revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, unida a los procesos de la globalización, que abarcan los intercambios internacionales de los conocimientos, produjeron una transformación del trabajo y del mercado laboral en su conjunto. Se trata de procesos que, con sus avances y retrocesos, provocaron la caída de los modelos fordistas de producción masiva. Cuando dice fordistas, son el modelo de Henry Ford, ¿ya? Frente a esta situación surgieron ensayistas optimistas que hablaban de una sociedad postmoderna por un lado y por el otro una literatura catastrófica como las obras de Ruffin 2010 y Forrester del 1997. En la nueva era de la automatización, las computadoras y los robots realizan las tareas rutinarias con mayor eficacia y menor costo que los seres humanos, pero además pueden evaluar esquemas tácticos, conducir automotores y hasta sentir.
De esta manera, contribuyen a aumentar la productividad y otros beneficios tanto en los negocios individuales como a nivel de las grandes empresas. El objetivo perseguido en la cuarta revolución es la puesta en marcha de un gran número de fábricas inteligentes que se adapten fácilmente a las necesidades y a los procesos productivos. Se utiliza el término de Industria 4.0 para designar a la aplicación en las grandes unidades capitalistas, tecnologías de información y dispositivos inteligentes, conectando redes y comunicando máquinas, transformando las formas de producir, almacenar y distribuir y consumir los productos mediante la robotización de la producción y la distribución con drones, etc. ¿Ya? Ese es un extracto de un material, ¿cierto?, que ya les dejé en el Teams, ¿ya? Les dejé estas consecuencias económicas y sociales de la cuarta revolución industrial, estrategias pensadas para la adaptación de la actividad económica. Ustedes se van al Teams, entran en archivos, ahí se van a materiales de clase y van a encontrarse con este PDF para que le den una lectura. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. La idea es que lo vayan leyendo, ¿ya? Para tener más elementos, para ir aportando cualquier conversación, ¿cierto?, que puedan tener en relación al tema, y además para ir dándole contexto a lo que vamos a ir viendo en clases con respecto a cómo se está desenvolviendo la administración dentro de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Sigamos. Vamos a ver si después de leer eso, ¿cierto?, y lo que hemos conversado, pueden llegar más o menos a la misma conclusión que tenemos acá. Que nos dice, la gran diferencia de la cuarta revolución del resto de ellas es que esta última no es causa del cambio, sino consecuencia. En el caso de la segunda revolución, por ejemplo, esta produjo como consecuencia la introducción de la producción en masa, es decir, fue la revolución la que trajo el cambio en el modo de consumo, mientras que la cuarta revolución que se fragua se entiende en gran medida como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo de las personas. La personalización en masa del producto es pues el catalizador del cambio que, entre otras cosas, origina la industria 4.0. ¿Qué piensan de eso? Que nos está diciendo, ¿cierto?, que esta cuarta revolución, a diferencia de las demás, ¿ya?, no es la causa de lo que ocurrió, ¿ya?, sino que es una consecuencia, por así decir, prácticamente de todo lo que veía para atrás, y principalmente la tercera. ¿Comprende? Sí, profe. Me dicen que el audio es intermitente. No se está escuchando. Sí, a veces Sí, se escucha le Es corta. como que se entrecorta, profe, pero no es como todo el rato, rato. sino que a ratos nomás que pasa. muy poquito, es de repente. ¿No? A ver, espérate, voy a cambiarme de micrófono. A veces se le escucha más fuerte y a veces más despacio también. ¿Y ahora cómo se escucha? Ah, se escucha como cuando ponen dos teléfonos juntos a hablar. Ya. Mucho eco. Mucho eco, ya. Voy a tener que ver cómo solucionar el problema del micrófono. Ya, a ver si para la próxima clase ya lo tengo solucionado. No. Ya. Entonces, ¿qué les parece esto que recién les leí? ¿Les hace sentido? ¿Lo logran visualizar o no? Sí, profe. Respecto a eso, sí, profesor. Yo creo que estamos en el inicio de esta cuarta revolución, ¿cierto? Sería como un poco difícil imaginarse en cómo se verá después, hacia atrás, ¿no? Es una duda que tengo. Pero efectivamente, o sea, los cambios han sido gigantescos. Imagínate que, a ver, cuando yo era chico, hace muchos años atrás, ¿ya? Yo voy a cumplir 60 años ya. Cuando estaba en el colegio,
Y nosotros, había una serie de monos animados que se llamaba Dick Tracy, ¿ya? Que era un detective. Y lo que más a uno le llamaba la atención y que era como top, ¿ya? Era que el reloj del tipo, ¿ya? Tenía como un televisor, por lo tanto, cuando él conversaba con los otros podía conversar a través de, viéndose en el reloj, ¿ya? Que para esos años era, pero absolutamente ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día se está viviendo, ¿cierto? Sí. A mí lo que me interesa es que si lo que perseguir el hecho de que las otras revoluciones causa de los cambios. Por ejemplo, cuando se inventó la máquina a vapor, ¿ya? Eso provocó que se pudiera producir más y más rápido, y eso fue la causa de terminar con un estilo de vida o una economía agraria para pasar a una economía industrial. Fue la causa. Cuando vino la segunda revolución industrial, con Henry Ford, la línea de montaje, etcétera, ¿ya? Fue la causa, ¿ya? De lo que generó lo que conocemos como producción en masa, división del trabajo, etcétera. ¿Lo van visualizando? ¿Se logra visualizar? Sí, ya. Sí, profe. Ya. Con la tercera, ¿cierto? Se nos vino encima, desde las años 70, ¿ya? Todo el tema de la informática, nuevos medios de comunicación, etcétera. O sea, llegó la computación. La computación no es de ahora recién, ¿ya? Llegó en los años 70. Lo que pasa es que el tipo de equipamiento era muy diferente. Fíjense que cuando yo en el año 82 hice mi práctica en una empresa, ¿ya? El departamento de informática, por así decirle, ya para contarles, estaba guardado o estaba en un subterráneo de la empresa, en donde trabajaban ingenieros electrónicos que les había gustado este tema de los bichos computacionales y se habían dedicado a eso porque no existía la carrera de informático aún. Pero lo que se hacía en el área de informática en esas épocas, por ejemplo, todo lo que es los registros contables, registros del personal, se hacía todo a mano. Entonces se llevaba el trabajo de forma paralela. ¿Por qué? Porque no había confianza todavía en esta nueva tecnología. Lo cual, ya, obviamente, con el paso del tiempo cambió y cambió radicalmente, ¿cierto? ¿Aló? Sí. Ya. No, profe, disculpe, no entendí. Ya. Y con la tercera, yo les planteaba que con la tercera revolución, ¿cierto? Aparecieron los computadores, la informática, etcétera. Está entrecortado, profe. Sí, ahora se escucha muy bajo. A ver, acercarme más al micrófono. ¿Me escuchan ahora? Profe, es que a veces se escucha mal porque otra persona tiene el micrófono encendido, entonces se escucha más fuerte el sonido que emite el otro micrófono y el suyo baja el volumen. Sí, gracias. Por favor, silencien los micrófonos si no están participando. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Ya. Sí, Entonces, lo que les acabo de contar es que en los años 70, cuando se inicia, por así decir, lo que es la tercera revolución industrial, aparecen los computadores, nuevos medios de comunicación, etcétera. Pero se demoró un buen tiempo en que la gente confiase en esos medios y los utilizase, ¿ya?, en plenitud. Eso llevó un tiempo, pero también fue el desarrollo de esa tecnología lo que generó o fue la causa de esta tercera revolución. La tecnología ya estaba ahí y siguió desarrollándose. Y lo que nos dice este párrafo, ¿ya?, es que lo que estamos viviendo hoy en día ya no es una causa, sino una consecuencia de todo este desarrollo tecnológico que los computadores, los medios de comunicación, nos llevó a la internet, las nubes, etcétera. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿cierto? De alguna manera, perdón, ¿qué me ibas a decir? No, Guillermo Alvial está aquí a la pantalla.
un testimonio así como el suyo también, digamos. Por ejemplo, yo soy a lo mejor pocos años más joven que usted nomás. Entonces yo me acuerdo claramente que donde yo trabajaba, en Telefónica, en ese momento era CTC, los computadores, los PC, famosos PC, digamos, empezaron a aparecer recién en los años, a inicios de los años 90. Y en ese momento, digamos, nosotros llevábamos todos los registros a mano. Los textos prácticamente se tenían que hacer en máquinas de escribir. Y en ese momento recién se empezó a popularizar el uso del computador como para hacer informes, para llevar planillas de registro. Eh, yo me acuerdo que en ese momento, digamos, el Microsoft era muy tímido. No había Windows tampoco. Uno tenía que entrar por el DOS. Sí, Y me acuerdo claramente de que la primera planilla que yo usé fue el Lotus. Después de eso fue hubo otro más, digamos, y después recién, digamos, tuvo el Excel. el BP Y, Planner. ¿Perdón? El BP Planner. No, ese no lo alcancé a usar. No. Eh, entonces, claro, por ejemplo, para manejar grandes bases de datos se usaba el database. Y era súper complejo, digamos, de manejarlo además porque tenía muchos controles, muchas cosas, digamos, era muy especializado. Manejaban bases de datos tampoco tan gigantes no, como hoy día, digamos, uno agarra una planilla y usa bases de datos, digamos, de una montonera de registros, 10.000 registros sin problema. Entonces, eh, claro, hoy día, digamos, la tecnología ha cambiado mucho y ha avanzado en forma exponencial, digamos, la velocidad con la cual, digamos, ha avanzado la tecnología hoy día es abismante. Hoy día, digamos, el tema tecnológico nos lleva, como bien decía el compañero al inicio, a manejar una planta entera por medio de botones desde una consola, digamos, que está ubicada a distancia. Entonces, todo eso, claro, digamos, de acuerdo al argumento que estaba dando el párrafo anterior, claro, hoy día, digamos, por ejemplo, la gente está acostumbrada a eso. Hoy día, por ejemplo, nos podemos comunicar nosotros, nos podemos comunicar por medio de un celular, no solo por voz, sino por datos, y súper rápido. Yo me acuerdo que cuando empezó toda la tecnología celular, por ejemplo, eran unos tremendos ladrillos. Hoy día, digamos, un teléfono celular es grande, pero no porque necesite ser grande, sino porque, digamos, de repente a la gente le gusta también tener un aparato con una pantalla más grande para ver mejor, pero no porque el equipo en sí lo necesite. Porque si fuera por eso, digamos, tendríamos unas cuestiones, como dice usted, un reloj en el cual, digamos, podemos ver una montonera de datos y tener una montonera también de servicios, de prestaciones. Entonces, claro, la tecnología ha ido cambiando en forma abismante, pero eso también nos ha llevado a nosotros a tener una mentalidad de cada vez exigir más de la tecnología. Hoy día, por ejemplo, una empresa hace un estudio de costo y si le sale más barato, digamos, de acuerdo a la inversión, le sale más barato y la recupera en pocos años, instala una planta automatizada donde la robótica impera, digamos, y los trabajadores prácticamente son pocos, po. Entonces, hoy día, esa realidad estamos viviendo hoy día versus, digamos, las que se vivieron en los 90, en el año, digamos, la década del 2000, que todavía estábamos tímidamente, por lo menos acá en Chile, digamos, tímidamente avanzando hacia esa realidad. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, exactamente lo que plantea Guillermo en términos de testimonio de lo que ha sido su experiencia es lo que yo trataba de graficarles. Fíjense que el primer computador se puede decir que ocupé en los años 80 y tanto en el trabajo, cargaba solamente un procesador de texto y una planilla electrónica de las antiguas, y más que eso no podía hacer. Bueno, en definitiva, lo que trato de explicarles, chicos, que de alguna manera esta cuarta revolución y el texto que les dejé en el input que estábamos viendo, ¿cierto? Lo que nos está planteando de alguna manera es que en la tercera revolución industrial llegó y se instaló una serie de desarrollos tecnológicos de distinta índole, y esta cuarta revolución la podríamos entender en términos de la consecuencia de ese desarrollo y el que hoy en día tenemos que aprender a ocuparlo.
en los distintos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. ¿Se entiende esa idea? ¿Y la comparten o no? Sí. Sí. Sí, profesor. Ya. Como para entender, como que a lo que se refería era de que los avances tecnológicos, como que a uno también lo van obligando a ir ser parte de ellos, ¿o no? Porque actualmente todo es por internet. El mismo tema de los salvoconductos para salir cuando hay cuarentena o toque de queda para cosas necesarias. Hay que saber usar internet para verlo. Claro, y se necesita gente que sepa, digamos, cómo ir desarrollando esas aplicaciones y cómo efectivamente hacerlas más amistosas con la forma en que los seres humanos interactuamos, porque nosotros, cierto, tenemos características muy diferentes a las máquinas. Nosotros somos seres analógicos, las máquinas son seres digitales. Por lo tanto, ¿ya? ¿Han tratado de entrar a ver si son vocales o no son vocales? Sí. Yo me he vuelto experto en identificar bicicletas y barcos, porque por Dios que está mal hecho el captcha de esa plataforma. ¿Ya? Bueno, esa es la idea, chicos. Los invito a leer el texto que les dejé, ¿ya? en el Teams en archivos. Vamos a continuar. ¿Alguna duda, alguna inquietud que alguien quiera manifestar? Seguimos entonces. En la segunda clase, ¿cierto? Del 17 de marzo, ¿se recuerdan del video donde estaba ese chascón simpático que tomaba mate? Sí, profe. Y yo lo elegí ese, ya, después de revisar varios, porque me cayó bien el tipo, ya, lo encontré bien simpático y me imaginé que les podía hacer llegar más a ustedes que si les colocase una persona, digamos, con muchos títulos, pero más lejano, digamos, a lo que son generacionalmente ustedes en estos momentos. Ahí teníamos algunas preguntas que están acá, ¿ya? Había opción múltiple, ¿cierto?, en relación a que la administración científica de Taylor se caracterizaba y ustedes tenían que elegir la opción. Después había otra opción múltiple, entonces el Homo económicos de Fayol, ¿cierto?, se caracterizaba y también tenían que ir eligiendo la opción y así para todas las demás. En el video, ¿ya?, este chico, este joven, explicaba bastante claramente, ¿ya?, cada una de las distintas escuelas. Yo escogí estas, digamos, que les mencioné para hacer un trabajo cortito y poder desarrollarlo en clase, ¿ya? Pero a ver, cuando nosotros hablamos de la administración científica de Taylor, ya que en paralelo con la teoría clásica de Fayol, ya se puede decir forman parte de lo que es la primera revolución industrial, llegaron a ordenar el mundo de las empresas porque dense cuenta que se pasó de un taller artesanal donde trabajaban, no sé, 10, 15 personas y había un maestro artesano, los demás eran aprendices, ya, en donde era muy fácil administrar ese pequeño taller artesanal. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Se pasó rápidamente, ¿cierto?, a empresas mucho más grandes donde se agrupaban cientos de personas porque se producía mucho, etcétera. Por lo tanto, una preocupación en términos de la eficiencia, ¿ya?, de lograr, ¿cierto?, el máximo rendimiento optimizando recursos. Y en esto ese señor Frederick Taylor, ya, era muy seco, él era un ingeniero, ¿ya? Fíjense que la forma que tienen las raquetas de tenis hoy en día, ya, es creación de él, porque cuando se empezó, digamos, con el tema del tenis, las raquetas tenían una forma más bien cuadradita. A él se le ocurrió hacerla, digamos, ovalada con forma de cuchara. Era enfermo por el tema de la eficiencia, ¿ya?, de controlar el tiempo, el movimiento de las cosas, etcétera. Por lo tanto, él se centró en considerar al ser humano como un objeto de estudio científico en relación a lo que era su trabajo y sus herramientas, ¿ya? Para que se den cuenta de que hay una relación científica entre el trabajo que desempeña cada persona, ¿ya?, y lo que es él como persona. Imagínense, todos conocen una pala, ¿sí o no? Todos ubican las palas. Sí, profesor. Ya. Profe, antes que siga, disculpe, es que
la diapositiva que usted está mostrando está en Teams. La diapositiva que yo estoy mostrando, ¿quién está hablando, perdón? Perdón. Yo, Tania. Tania, esta diapositiva que estoy mostrando ahora, ¿cierto? Va a quedar en la clase. Lo pertenece a la segunda clase. Si tú entras a la segunda clase, ¿ya? Con el código que ¿ya? Vas a poder repetir, ¿ya? Y hacerlo las veces que quieras y te va a aparecer verde la respuesta correcta, ¿ya? Ya, no, pero me refería como si estaba en la diapositiva, como para haber ido tomando como apunte de la misma diapositiva. No está en el curso, ¿ya? Por eso le mencioné que tuviesen un cuadernito, digamos, para ir tomando apuntes, porque no la dejé como diapositiva en el curso. O lo trabajo como diapositiva o lo trabajo así. A mí me resulta más cómodo, digamos, hacerlo así porque puedo ir mezclando distintos recursos. En cambio, si lo trabajara como diapositiva para hacer, digamos, una actividad con ustedes, tendría que salirme de ahí e implementarla, digamos, en otra plataforma. Ya, profe. Entonces, ya. Estábamos hablando de la pala, como todos las ubicaban, ¿ya? ¿Alguien podría decirme cuál es el principio físico que está detrás del trabajo que se hace con una pala? Exactamente, Guillermo. Ya, no sé si alguien más respondió porque no alcancé a darme vuelta para ver que me salía en el celular. Ya, el principio de palanca. Ya. Cuando tú tienes una persona, por ejemplo, que es muy alta y le pasas una pala que es muy cortita, cuyo mango es muy bajito, ¿ya? La persona va a tener que doblar más la espalda para poder levantarla. Por lo tanto, el esfuerzo que va a tener que hacer para cargar la pala, ¿ya? Va a ser mayor que el que tendría que hacer una persona, ¿cierto? Más adecuada al tamaño de la pala. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Ya. Por ejemplo, que los bolsillos de las camisas estén al lado izquierdo, también tiene su explicación, en el sentido de que la mayoría de la población, ya creo que por ahí cerca del 70 y tanto % somos diestros, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Es mucho más fácil que con tu mano derecha alcances un lápiz que te dejaste en el bolsillo, ¿ya? Del lado izquierdo, ¿ya? A que se lo tuvieras al lado derecho, porque el ejercicio es más simple si está al otro lado. ¿Se comprende? Sí. Sí, profesor. ¿Ah? Sí. O la persona que se sube a instalar telefonía o TV cable a un poste, ¿ya? Es mucho más eficiente que suba con un cinturón en donde estén todas las herramientas que puede ocupar colgaditas, ¿cierto? A que tenga su caja de herramientas abajo y tenga que subir y bajar cada vez que tiene que hacer una instalación y necesita alguna herramienta. Se dan cuenta de que todo eso es una visión científica del trabajo en términos de las características, ¿cierto?, de las personas y las herramientas que ocupan. ¿Se comprende? Sí, profesor. Entonces se buscaba la eficiencia y eso tenía que ver con los ambientes de trabajo, con un montón de cosas, ¿ya? Después, cuando hablábamos, ¿cierto?, del Homo economicus de Fayol, básicamente Fayol fue un industrial francés, Henri Fayol, ¿ya? Y él realmente, como todos los franceses, ¿cierto? Él escribió un libro para contar su experiencia como empresario. Él no escribió su libro, ¿ya? Pensando en hacer escuela, sino que él estaba contando, ¿ya? Su experiencia como empresario, ¿ya? Pero efectivamente, digamos, fue muy lúcido y muy claro en lo que él planteaba, ¿ya? A ver, si en términos de característica, la administración científica, característica o foco principal, el ser humano como un objeto de estudio científico en relación a su trabajo y herramientas. En cambio, Fayol, contemporáneo, ¿ya?, padre, por así decirlo, de la teoría clásica de la administración, él no se centró en las personas, se centró en los procesos industriales, ¿ya? En función de que él
veía, ¿cierto?, al ser humano como una persona que trabajaba para satisfacer necesidades, ¿ya? Porque necesitaba hacerse de los recursos para poder subsistir. Y en función de eso fue observando varias situaciones en términos de división del trabajo, unidad de mando, planificar, organizar, dirigir, controlar, etc. Eso es Fayol. Y eso es lo que nos relataba, ¿cierto?, el joven que aparecía en el video. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ya. Después, ¿cierto?, cuando había otra pregunta que decía centrarse en las condiciones de trabajo, sería el precepto de, bueno, yo ya les mencioné, ¿ya? Si a ti lo que te preocupa y tú crees que solamente mejorando las condiciones de trabajo, en términos de colocar mejor iluminación, colocar mejores muebles, etcétera, todo va a funcionar, eso es centrarse también en que las personas, en función de sus herramientas con las cuales trabajan, van a ser más eficientes. Eso forma parte de la teoría clásica. Sigue estando inscrito en ella. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora, teoría clásica, ¿ya? Y teoría de administración científica consideraban, tenían varias cosas, digamos, a la base, en términos de que... ¿Qué quería ahora? Se partía, ¿cierto?, por asumir que al ser humano no le gustaba trabajar. ¿De acuerdo? O sea, tenía los siguientes paradigmas. Al ser humano... Profe, disculpe, es que mi hijo no me han hecho hacer clase. No he escuchado nada de lo que ha dicho usted. Pucha, pero te va a quedar... Tengo 3 niños y se han portado horrible. Ya, pero te va a quedar grabado, así que no te preocupes, ¿ya? Ya, profe, disculpe. No te preocupes. Ya. A ver, le estaba diciendo que había un paradigma, ¿cierto?, en lo que es todo el periodo clásico de la administración científica y la administración clásica de Fayol. Primero, el ser humano no le gusta trabajar. Es flojo por naturaleza, ¿ya? Trabaja lo justo y necesario para adquirir, ¿cierto?, aquellas cosas que le permitan sobrevivir. El ser humano también, por definición, odia la responsabilidad. No le gusta hacerse responsable de las cosas, ¿ya? Prefiere que otras personas piensen por él. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ustedes... A lo que, profe, espere un segundito. Para entender bien a lo que se refiere a de que el ser humano de por sí es flojo, entre comillas, y que prefiere que haga el trabajo otra persona o otra cosa, ¿cierto? Exactamente. Eso es lo que se pensaba respecto a los trabajadores en el periodo clásico. Ok. ¿Ya? Y eso da luz a una serie de cosas. ¿Ustedes han visto las películas de la época del periodo clásico de los años 1900? Por ejemplo, Oliver Twist, David Copperfield, esas cosas. ¿O han leído algún libro relacionado con esto? ¿Ya? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo? Horrible. Horrible, ¿cierto? ¿Ya? Las personas no tenían horario, trabajaban en condiciones casi de esclavos, un pelito mejor quizás, ¿ya? No había preocupación por ellos en ningún sentido, ¿ya? Si se les podía pagar poco, se les pagaba poco. Trabajaban hasta los niños. Fíjense que se contrataban niños para trabajar en las minas, porque si eran niños había que hacer agujeros más chicos, porque por ahí podían pasar ellos y no pasar personas adultas, ¿ya? Y moría, pero mucha gente. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Sí. Dígame. Sí. ¿Que me ibas a preguntar algo? No, con respecto a eso también hay que contextualizarlo. Para allá vamos, ¿ya? Ok. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, ¿ya? Las personas que administraban esas empresas, que trataban mal a mujeres, niños, ¿cierto? ¿Ya? Las condiciones de trabajo eran paupérrimas, ¿ya? Incluso hay un economista que está escrito, ya creo que ganó, no sé si ganó un Nobel, pero fue famoso, algo Ricardo, era su apellido, ¿ya? Planteaba que para solucionar el problema de las condiciones de los círculos de pobreza o guetos que habían alrededor de Londres en esa época, ¿ya? Podían hacerse embutidos con los irlandeses que morían,
O sea, a ese punto, imagínense, ¿ya? Bueno, todo esto se debía a que las personas que administraban las empresas en esa época, ¿ya? Eran malas, eran perversas. ¿Qué piensan? Pensaban que todavía estaban con el tema de la esclavitud, yo creo. Ya. ¿Por qué otra razón podían actuar así también? Porque date cuenta que esas personas podían ver que moría mucha gente, sin embargo llegaban a sus casas, ¿cierto? Y convivían con sus familias, y besaban a sus hijos, iban a misa, etcétera. ¿Ya? Yo creo que lo tenían como normalizado. Como normalizado, ya de acuerdo, ¿cierto? Porque fíjate que, como mencionó, no me acuerdo quién, ¿cierto? Hay un contexto en el cual tenemos que comprender esto. Fíjate que en esa época, ¿ya? ¿Cuál era el libro más leído? No había televisión, internet ni radio. ¿Cuál era el libro más leído? Para los pocos que sabían leer. La Biblia, ¿o no? Exactamente, ¿ya? En la mayoría de las casas, ¿cierto? Era lo único que se leía y lo leían varias veces, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando Dios castiga a Adán y Eva y los expulsa del paraíso terrenal? ¿Qué les dice? Que tendrán que trabajar para alimentarse. Exactamente, ¿cierto? Les dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, y además parirás con dolor, pero después vino la raquidia y la peridural y con eso salvaron, pero luego el trabajo no nos salvaron, ¿ya? Dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, ya, para ese contexto histórico, para esos años y para un sector importante y poderoso de la población, el trabajo era un castigo divino. Por lo tanto, el trabajo, si era un castigo, ¿tenía que ser agradable o daba lo mismo? Daba lo mismo. Daba lo mismo. ¿Fijas? Parecido ahora. Más o menos, ya que todavía hay gente que vive... Pero hay varios que son así aún. Pues. Lamentablemente, por eso vamos a conversar. ¿Se recuerdan que el Chascón también mencionó a Douglas MacGregor con teoría X, teoría Y? Y nos decía que en la teoría X estaban todos los preceptos del periodo clásico. El ser humano es flojo, el ser humano no le gusta responsabilizarse, etc. Y en la teoría Y, que él menciona como Y, porque es mexicano, ¿ya? Estaba toda una concepción nueva, humanista, respecto a las personas y el trabajo, en donde al ser humano, ¿cierto?, le gusta trabajar. El trabajo es una necesidad social, como el descanso, como la recreación. Que a las personas les gusta asumir responsabilidades. Entonces, nos plantea estas dos contraposiciones. Y lo que no nos dice, mira, una es buena y la otra es mala, sino que son dos formas de ver el trabajo. Por eso que hoy en día todavía tenemos gente, ¿ya?, que ve a los trabajadores y ve la administración desde la perspectiva X. O sea, tiene que estar encima y con el látigo con los trabajadores. En cambio, hay otras personas que tienen una perspectiva distinta, ¿ya?, y son capaces de desarrollar los grupos humanos. ¿Lo visualizan? Sí. Ya. Y eso lo tenemos hasta el día de hoy. También, cierto, en el video nos mencionó esto de la escala de necesidades de Maslow, donde nos dice que todos los seres humanos obedecemos a cierta escala de necesidades, que van desde las más básicas, de alimentarse, de sobrevivir, ¿ya? Y así vamos subiendo en la escalita, más adelante lo vamos a desarrollar con más detalle, hasta llegar a las de autorrealización, que son como las superiores, ¿ya? Profesor. Sí. Pero con respecto a esa teoría de Abraham Maslow, yo discrepo un poco porque las personas no pasamos a la siguiente escala de necesidades necesariamente si tenemos satisfecha la anterior. ¿Pero quién está hablando? Guillermo. Guillermo, mira, exactamente, la teoría básica y clásica de Maslow nos decía, ¿cierto?, ¿ya?, que no se podía pasar al próximo peldaño si no tenía satisfecho el anterior, ¿ya? Pero cuando uno analiza desde un punto de vista ya más moderno la teoría, ¿ya?, la teoría se cumple. Lo que sucede es que tú tienes que entender tu pirámide en el contexto en el cual se está aplicando. O sea, me explico.
Una persona puede que esté, ¿cierto?, viviendo toda la etapa de realización y de pertenencia en su mundo de trabajo, por así decir, ¿ya? Pero resulta que en su contexto social, ¿ya?, está pasando por una etapa muy diferente. ¿Me comprendes la idea? Sí, profesor. Y eso explica el por qué uno dice, no, es que yo no necesariamente, ¿cierto?, tengo que tener todo esto satisfecho para pasar a la próxima. Y es así, ¿ya? Porque la moderna concepción de la teoría nos plantea esto de que la pirámide hay que analizarla en el contexto en el cual ya está la persona, en cada momento de su vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Tiene que ver con la estructura, Sí, con profe. el andamiaje valórico que tiene la persona. Ahí lo vamos a analizar, porque ya cuando tú hablas de andamiaje valórico, ¿cierto?, entramos a una situación que es de corte individual. Porque los valores, ¿cierto?, si bien uno puede hablar de valores universales y valores que son instrumentales, ¿ya?, se viven de distinta manera según cada uno. Más adelante vamos a desarrollar, digamos, esa parte de la teoría y lo vamos a conversar, ¿ya? ¿Aló? Ok, profesor. Ya. Y también, ¿cierto?, está esta otra opción múltiple que era para De Beer, ¿ya?, cuando él creó la teoría burocrática, que yo les coloqué, ¿cierto?, que él no había creado esa teoría para ser aplicada en la vida real, ¿ya? Él se imaginó, ¿cierto?, que la organización ideal. ¿Y cuál era la organización ideal? La organización burocrática para el señor Weber, ¿cierto? ¿Ya? Primero, ¿ya?, que todas las personas que pertenecen a una organización son un engranaje más de la máquina. Punto. Profe, lo perdí cuando dijo lo de ponerlo en práctica. Y de ahí no se escuchó nada más el audio. Yo no te escuché nada a ti tampoco. También salió entrecortado. Dime de nuevo. Después de que dijo que no se había hecho para ponerlo en práctica en la vida real. Ah, ya. No Y que sabía. no. Ya, y ahí te repito entonces. No se hizo la teoría burocrática, no se creó para ser aplicada en la vida real. Él se imaginó la organización ideal. ¿Y cuál sería la organización ideal? Aquella que es altamente racional, en donde cada integrante de la organización es un engranaje más de la máquina, de la organización. Las personas cuando van a trabajar dejan afuera todos sus sentimientos y entran a la organización solamente con sus características y capacidades técnicas. Y vamos a colocar otra más, ¿cierto? Que el ascenso dentro de una organización, ¿ya?, obedece exclusivamente a razones técnicas, solamente que la persona tiene capacidades y ha demostrado ser mejor. Esos eran, por así decir, ¿ya?, algunos preceptos básicos que estaban en esta organización racional. Entonces la idea de Max Weber era que las personas de las empresas de la vida real compararan, ¿ya? Bueno, en mi organización, efectivamente, cuando yo asciendo a alguien, ¿lo hago por su mérito o está pesando el pituto? Si pesa el pituto, tengo que corregirlo porque me estoy alejando de lo que es lo correcto. ¿Se entiende? Sí. Ya, en la vida real... Aquí en Chile no pasa eso. ¿Perdón? Aquí en Chile no pasa eso, es casi todo con pituto, lo mismo que para encontrar trabajo. A ver, acá en Chile, si tenemos un dicho que vale más tener amigos que plata, ¿ya?, ¿qué podemos esperar? Sí, es verdad. Ya. El año pasado yo quería entrar a trabajar y fui a dejar el currículum y todo porque estaban pidiendo gente y no me llamaron. Después la mamá de un amigo que trabaja allá me dijo que si quería trabajar allá y al día siguiente con mi nada, no me pidieron currículum, nada. Bueno, para que veas, ya eso es un ejemplo más. Ya, en la vida real ocurre que las personas pueden tener, ya, la capacidad de dejar afuera sus sentimientos y entrar a la organización y ser absolutamente racionales, ya, en términos de estar solamente con sus capacidades técnicas y sus competencias y olvidarse de todo lo que es su problemática social, si tiene un hijo enfermo, si tiene algún pariente con problemas, etcétera. ¿Puede ocurrir? ¿Qué piensan? ¿Puede ocurrir eso? ¿Me escuchan?
Perdón, profe, ¿cómo fue la pregunta? Es que yo recién En me la, desconecté un segundo. en la vida real, ¿puede ocurrir que una persona deje afuera su parte emocional y entre a trabajar solamente con sus características técnicas? Sí, sí se puede. ¿Puede ser? No, no se puede. No, No se puede. Sería lo ideal. No, porque uno no puede, no es una máquina. Pero depende, hay trabajos donde sí. Por algo dan licencia cuando muere un pariente cercano, si no, así funcionaría. Por ejemplo, si yo tengo un problema en mi casa, obviamente voy a llevarlo al trabajo porque no soy una máquina para poder decir, ya, acá esto no me va a afectar. Te afecta igual aunque tú no quieras. Efectivamente, pero en una organización donde eso no se considere, obviamente vamos a tener personas que están trabajando alteradas, que no van a ser igualmente productivas. O incluso, cierto, que pueden tener accidentes producto de la situación emocional o emotiva que los pueden estar afectando. Bueno, esa es la idea de Weber, de que se compararan para acercarse a las situaciones reales. O sea, está claro que una persona, cierto, se compone mayoritariamente de un aspecto emotivo. Por lo tanto, negarse eso en las organizaciones, ¿ya?, es no considerar al ser humano y al trabajador como un ser integral. Y eso es lo que quería... Un error, yo creo. Esto es lo que quería el señor Weber, que las empresas fueran realistas al respecto, ¿ya? Porque las empresas... Profesor. Dígame. Ahora, profe... él lo veía así como un tema de que la persona fuera más un robot que persona dentro del área del trabajo. Porque eso es lo que él quería, porque no quería que tuvieran casi ni sentimiento dentro de lo que era el trabajo. Sí, a ver, ¿quién habló? Nicole. Nicole, lo que pasa es que no es lo que él quería, sino que lo que él estaba planteando, ¿cierto?, era cuál sería una organización absolutamente racional, ¿ya? Ahora, cuando una cosa es absolutamente racional, algo es racional cuando se está, ¿cierto?, ¿ya?, en manejo de todas las variables que están influyendo en una toma de una decisión, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Y el ser humano puede estar al tanto de todo lo que está ocurriendo cuando va a tomar una decisión. No, pero profesor, igual el ideal de Weber es como el ideal actual también. Lo asimilo un poco a lo que es Japón. Ya Japón son súper funcionales al sistema, pero tienen una alta tasa de suicidio. Porque la gente se enferma. Claro, pero mire, a mí me ha pasado en pymes que he trabajado con familiares y cosas, y yo creo que hay que ser funcional al objetivo, porque mezclar sentimientos, etcétera. Claro, no somos una máquina, pero las máquinas sí no están, ¿cómo se llama? No están quitando espacio, claro, en el trabajo. Una persona ahora desde una oficina hace el trabajo que hacían 10 o más antes en el campo. Ya, bueno, disculpa, que se me está cortando el tiempo, vamos a seguir conversando de esto, ¿ya? Pero básicamente lo que quería plantearles, chicos, ¿ya?, es que Max Weber lo que nos plantea es que las organizaciones no son racionales, ¿ya? Por eso él crea esta cosa ideal, porque él nos dice, ¿ya?, el ser humano tiene limitaciones, ¿cierto?, ¿ya?, cognitivas. O sea, el ser humano no lo puede saber todo. Hay gente que es buena para algunas cosas y no tan buena para otras. Por eso en el complemento de distintas personas es donde las cosas, ¿cierto?, se logran mirar y aplicar de mejor forma. El ser humano tiene limitaciones antropológicas, o sea, tenemos una vida que es finita, ya tenemos una expectativa de vida de más o menos 80 años, pero tenemos que dormir, tenemos que descansar, tenemos que recrearnos, por lo tanto tampoco podemos dedicar la vida entera y cada minuto, ¿cierto?, al trabajo. Y por último, para colmo de males, el ser humano en las organizaciones está permanentemente involucrado en pugnas de poder, ¿ya? Porque las organizaciones son jerárquicas, ¿ya? Y el hecho de que tú ocupes un espacio en una organización significa que le estás quitando poder a otra persona. Y si asciendes dentro de esa organización, ¿cierto?, con mayor motivo. Por lo tanto, ¿cierto?, se trató de meter la burocracia con fuerza en la empresa de la vida real. Tú cambiaste de lugar el enchufe de ahí, ¿cierto?
No era la idea de Weber y eso provoca, ¿cierto? Todo lo que nosotros conocemos hoy en día y que genera que la burocracia sea entendida, ¿ya? Como desorden, como trámite, etcétera. A ver, vamos a pasar a la siguiente actividad, ¿ya? En donde teníamos la tasa de respuestas correctas que tuvo esa cosa, eso que hicimos, que fue el 40%, 30 y tanto por ciento de respuestas equivocadas, ¿cierto? Y sin respuesta 28. Como me queda poquito tiempo, rápidamente vamos a pasar a esta una actividad que van a tener 1 minuto y medio para efectuarla, ya que van a tener que buscar pares en relación a lo que acabamos de hacer. Así que se las voy a activar inmediatamente. Recuerden que tienen solamente 1 minuto 30. No, profe, me perdí, ¿qué era lo que había que hacer? Tienes que buscar los pares. Ah, ok. Pauli. Profe, es que estoy en la página pero no me permite hacer clic. Qué raro. Pero pinchaste encima del cuadrito, tienes que pinchar encima de uno y después buscar otro. ¿No te Sí. cambia de color? No, no me cambia color, se cambia el cuadrado. Ah, no alcancé. Ya, pero no te preocupes, si vas a tenerlo esto, digamos, después para que lo hagas por tu cuenta las veces que quieras, ¿ya? Sí, porque lo aprieto uno y después se me cambia. Sí, puede ser, digamos, que esté, digamos, con la señal baja alguna cosa, porque sí hubo otros compañeros que sí pudieron hacerlo, ¿ya? Hay varios que ya tienen las 6 coincidencias, ¿ya? Así que después vamos a analizar los resultados. Ya, chicos, ya es la hora de que se vayan a su otra clase. Así que les agradezco la participación de hoy día. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Que estén todos muy bien, que sus familias también se encuentren bien. ¿Ya? Igual, sí, profe, gracias, chau. Chao, profe, gracias. Me la hacen llegar por el Teams o por mi correo o por WhatsApp. ¿Ya? Un abrazo grande a todos y éxito en la próxima clase. Chao, profe, muchas gracias. Igual, profe, cuídese, chao. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, Chao, chao. profe.